Muy buenos días, querida iglesia. Amén. Dios les bendiga esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque Él siempre es fiel y bondadoso con cada uno de nosotros y nos permitió este primer día de la semana estar aquí reunidos para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Y esta mañana yo quiero hablarles sobre el poder de la oración y la fe. Pero antes de entrar en el tema, quiero hacernos entrar en conciencia y en lo valioso y en lo tan privilegiado que somos nosotros en tener la oración hoy en día. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, podemos ver ahí que había dos personas. Había varias personas, estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Esas personas eran encargadas de llevar, de presentar sacrificios delante de la presencia de Jehová Dios. ¿Para qué? Los sacerdotes hacían sacrificios, se puede decir, comunes y corrientes para pedir perdón por una familia, para pedir perdón para los vecinos, para agradecer por las cosechas, etcétera, etcétera. Pero el sumo sacerdote hacía un sacrificio al año, un sacrificio muy importante, que era para pedir perdón por todas las tribus, por las 12 tribus, las 12 tribus, ¿verdad?, que pertenecían al pueblo de Israel. Y bien, ¿y por qué ahora nosotros tenemos este privilegio? De que ahora nosotros, cada quien puede comunicarse directamente con Dios, sin necesidad de un sacrificio, sin necesidad de que un sumo sacerdote, usted vaya a un sumo sacerdote a presentar un sacrificio para pedir perdón por toda su familia, por toda la nación. ¿Por qué? Pues bien, en un canto que entonaba nuestro hermano Gabriel nos decía, por Jesús que como cordero fue llevado al matadero para perdonar todos nuestros pecados y acercarnos a la presencia de Dios Todopoderoso. Ahora que si tomamos ese contexto del Antiguo Testamento del sumo sacerdote y lo traemos ahora, entonces ahora nosotros somos sumos sacerdotes, porque podemos estar delante de la presencia de Dios para pedirle perdón. Perdón por mí, perdón por mi familia, perdón por mi ciudad y también perdón por todo el mundo. Entonces ahora podemos ver el privilegio que tenemos nosotros ahora de poder tener una comunicación directa con Dios. Y ahora vamos a hablar del poder de la oración y de la fe. Porque todos los que estamos aquí creemos, ¿verdad?, que la oración y la fe son poderosas y que las dos van de la mano. No puede haber una oración sin fe y no puede haber fe si no hay oración. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero bien, para iniciar quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Con un amén cuando lo tengan, hermano, por favor. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Padre Todopoderoso. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy claro lo que nos dice aquí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien, cuando nosotros oramos, cuando pedimos en oración, a veces nosotros oramos sin siquiera pensar. Oramos porque tengo que orar y ya está. Pero no, la oración es algo muy íntimo, es algo muy importante porque es el medio de comunicación que usted utiliza para comunicarse, no con cualquiera. No con cualquiera se comunica usted cuando usted está orando, se comunica con Dios, el creador del universo, el creador de la vida. Vea el privilegio, vea ese enorme privilegio que tenemos todos. Todos tenemos ese privilegio de hablar con el creador, con el que me creó a mí, con el que nos creó a todos nosotros. Entonces, cuando vamos a hacer esa oración, debemos de saber qué vamos a pedir. Debemos de saber
¿qué vamos a decirle a Dios? Porque Dios tanto es nuestro Rey, nuestro Creador, pero también es nuestro amigo. Él nos dice que Él es nuestro amigo fiel. Entonces podemos ver que la oración y la fe son dos herramientas poderosas que Dios ha dado a sus hijos por medio de Cristo Jesús. Porque por medio de ese sacrificio alcanzamos salvación todos. Nadie se queda atrás. Nadie es indiferente delante de los ojos de Dios. Todos somos iguales y a todos nos deja esas dos herramientas Dios. La oración nos conecta con Dios y la fe nos permite confiar en que Él escucha y responde conforme a su voluntad. Esto al final es muy importante. Él responde conforme a su voluntad. A veces yo voy delante de la presencia de Dios a pedirle lo que yo quiero, pero en verdad eso que yo le pido no es lo que yo necesito, sino es lo que yo quiero que Él me dé. Pero conforme a su voluntad, Él sabe qué es lo que yo necesito, no qué es lo que yo quiero. Porque Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dios sabe cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando estamos en deudas. Él lo sabe absolutamente todo. Pero a veces nosotros, sumergidos en la aflicción, en la tristeza, en el dolor, a veces le pedimos otras cosas. Entonces, Dios, a veces nosotros decimos, Dios no me escucha, Dios no me quiere. Pero es porque esta oración, en verdad, no estoy pidiendo lo que yo necesito. Lo que verdaderamente mi vida o mi cuerpo necesitan. Sino lo que simplemente, lo que a mí se me da la gana, lo que yo quiero, lo que a mí me va a hacer feliz. Pero realmente no sabemos si es la voluntad de Dios. Y como les mencionaba, la oración nos acerca a Dios. Como en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas, amén, cosas grandes que tú no conoces, versículo que todos conocemos. Vemos que Dios quiere acercarse a nosotros. Dios nos dice, vengan a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú, no conoces. La oración es comunicación con Dios, nos ayuda a conocer su voluntad, nos fortalece en momentos de dificultad. Cuando nosotros oramos, nosotros conocemos verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Conocemos su voluntad. Porque a veces nosotros no sabemos y nos preguntamos, ¿qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Si Dios me sacó de este problema, ¿qué quiere que yo haga? Si Dios me sacó de esta enfermedad, ¿qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Entonces es ahí donde debemos de presentarnos delante de Él mediante la oración. En la Iglesia de Cristo en los últimos, si no me equivoco, dos años y medio, se ha inculcado bastante la oración. Y ha funcionado muy bien. Hemos visto respuesta de parte de Dios. Hemos visto que Dios nos ha escuchado y también nos ha dado la respuesta a cada uno de nosotros. Todos aquí en la Iglesia de Cristo hemos pasado dificultades o estamos pasando dificultades. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos por qué Dios permite que pase esto. Pero cuando nos vamos mediante la oración y le preguntamos a Dios, directamente a Él, le preguntamos, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Él nos va a responder. Él nos dirá. No, puede ser que no sea en el mismo momento que Dios le va a responder, no, tenés que ir a hacer esto, allá, acá. No, sino mediante usted vaya pasando el tiempo. Usted se va a estar dando cuenta, qué es lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros. Ninguna situación es tan grande que no pueda ser llevada delante de Dios en oración. No hay problema, no hay angustia tan grande que Dios no la pueda responder. No existe. No hay. Dios responde cualquier problema. Dios responde a cualquier pregunta. No importa si usted ve que ese problema es gigantesco,
o si ese problema lo está abrumando de una manera que usted solo vive con dolores de cabeza, solo vive pensando en cosas negativas, no importa. Dios siempre lo va a escuchar. No hay ninguna situación tan grande para que Dios no nos responda, porque Dios es más grande que todos los problemas. Dios es más inmenso que cualquier situación económica que yo esté pasando. Dios tiene el poder para liberarme de todo eso. ¿Mediante qué? Mediante la oración. Siempre y cuando yo lo ponga en mi oración y también atienda a la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Ahora vamos con el poder de la fe. La fe da poder a nuestras oraciones. Podemos ver que la oración siempre va de la mano con la fe. La fe es la que da poder a nuestras oraciones, la que verdaderamente la eleva. Porque como mencionamos siempre, una oración sin fe es una oración vacía, vana. Y menciona también que no pasa ni siquiera del techo una oración sin fe. Y quiero que nos vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Nos dice la palabra de nuestro Padre: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí nos dice que pidamos con fe, que pidamos siempre con fe, no dudando de absolutamente nada, porque si no vamos a ser como las ondas, dice, en el mar, que el viento las arrastra para acá, las arrastra para allá, las lleva al norte, al sur, al este, al oeste, hace con ellas lo que el viento quiere. Así seremos nosotros si oramos sin fe. Vamos a estar en un lado, nos va a llevar para otro lado, vamos a ir de una iglesia en otra iglesia, a veces de dudar del propio Dios y decir, me busco otro Dios, a otro Dios y a otro Dios, y esa va a ser nuestra vida diaria. Así no tenemos fe. Entonces estaremos absolutamente perdidos. Perdidos en la mentira, perdidos en los problemas, y no sabremos salir nunca de ellos. La fe confía en Dios, aun cuando no ve la respuesta. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos en un problema, cuando estamos en una incógnita que no podemos salir, nuestra mente humana, nuestro pensamiento humano dice, hasta aquí llegué. Hasta aquí y aquí ya no paso, no puedo más. Pero nos menciona que la fe en Dios encuentra respuestas hasta donde no las hay. Hasta en el problema más profundo, hasta en el pozo, más profundo. Si usted tiene fe, usted va a encontrar respuestas. Usted va a encontrar siempre una solución. Porque la fe en Dios es la que a nosotros nos hace movernos día a día. Porque confiamos que hay un Dios que nos despertó, que nos hizo despertar. Que hay un Dios que me llevó hasta mi trabajo. Y que hay un Dios que mediante me desarrollé en mi trabajo no me pasó absolutamente nada. Y también que fue por medio de Dios que yo llegué a mi casa con mi familia y pude otra vez descansar. Es por fe en Dios que nosotros nos movemos día a día. La fe descansa en las promesas de Dios. Dios nos prometió, vida eterna. Dios nos prometió una vida sin dolor. Dios nos prometió una vida sin problemas, sin necesidades, una vida feliz, adorándole siempre a Él, glorificando su santo y bendito nombre. Él nos prometió eso, y si nuestra fe está puesta ahí, entonces nosotros vamos a salir adelante siempre. Siempre vamos a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Siempre vamos a superar cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino. Porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en esa promesa que Dios hizo. Y ya se cumplió la primera parte. Ya envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Ahora falta que Cristo Jesús vuelva. Y como menciona en su palabra, empieza a escoger lo bueno acá, en las canastas,
y lo malo al pozo, al fuego infinito, al fuego infernal. Entonces de cada uno de nosotros depende. Nos dice también que la duda limita nuestra confianza, pero la fe la fortalece. Cuando nosotros dudamos, a veces cometemos ese enorme error de echarle la culpa a Dios porque dudé, porque no confié. Y me adelanté a la voluntad de Dios. Busqué soluciones por mis propios medios, por mi propia fuerza. Y es ahí donde todo falla. Es ahí, en esa duda, en esa desconfianza en Dios, cuando yo vuelvo a caer y caigo aún más profundo. Pero nos dice que la fe fortalece nuestras oraciones. La fe nos ayuda a seguir confiando en Dios. La fe nos ayuda a seguir pidiéndole a Dios, porque sabemos que Él va a cumplir. Él no es humano como nosotros para mentir. Él no es humano como nosotros, para prometer y no cumplir. Él es un ser divino. Él es un ser todopoderoso. Él no miente. Él si promete algo, Él lo va a cumplir. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando le prometió a Abraham la tierra prometida y una descendencia gigantesca, se lo cumplió. Cuando le prometió, ¿a quién más? Vamos a ver, a Jacob, que pues lo enfermó y Jacob confió en él. Confió en él y Dios le multiplicó todo lo que le había quitado. Entonces Dios ha prometido muchas cosas que están aquí y Él las ha cumplido. Prometió también que iba a mandar a su Hijo Jesucristo, a un libertador, y lo envió. Entonces Dios no miente. Dios no es humano para mentir. Orar creyendo que Dios está obrando aún cuando no vea resultados inmediatos. A veces nosotros como humanos queremos la respuesta instantánea, rápido. Que yo oro hoy y quiero que ya dentro de 3, 4 horas ya esté. Pero no es así. A veces cuando nosotros vamos con esa mentalidad a orar, pues si miramos que no hay respuesta inmediata, nuestros ánimos caen. Decimos no, pues Dios no me quiere escuchar. No sé qué tiene Dios contra mí. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a dudar. Empezamos a culpar a Dios de que no nos escucha. Pero si nosotros oramos creyendo que Dios va a responder, que Dios está obrando, aun cuando nosotros estemos orando y Dios está obrando ahí, nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente Dios nos escucha, que Dios está atento a cada una de nuestras oraciones. Y como le mencioné al principio, no importa cuán grande sea el problema, Dios siempre va a responder a él. Y podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento, de los grandes milagros que ocurren cuando la oración y la fe se unen. Rápidamente se los voy a mencionar. El primer ejemplo es cuando Elías oró y descendió fuego del cielo. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Lo pueden leer en su casa detenidamente. Podemos ver este milagro inmenso. Elías estaba confrontando a profetas de Baal. Entonces esos profetas que adoraban a otro Dios, y entonces en los holocaustos, se los voy a resumir rápidamente porque el tiempo ya está corriendo, los holocaustos de los profetas del rey de Baal, pues los profetas le pedían a Baal que incendiara al buey que habían puesto ahí, y nunca funcionó. Pero vino Elías y hizo el altar y presentó delante de Dios al buey, y hizo una zanja, la llenó de agua, etcétera, etcétera, y le pidió a Dios que bajara fuego a ese holocausto. Y dice que bajó fuego del cielo y consumió tanto al buey, la leña que estaba alrededor, y también consumió el agua que estaba ahí. Entonces vemos que esa oración de Elías es una oración con fe, confiando en que Dios iba a obrar en ese momento. Alrededor de él había un montón de profetas que le estaban viendo a ver si es cierto que este Dios en verdad va a hacer eso. Y lo hizo, porque Elías confió, Elías tuvo fe, y Dios pues le respondió esta oración a Elías. Y otro ejemplo es
cuando la iglesia oró y Pedro fue liberado de la cárcel. Otro acto, pues un milagro, que si nosotros lo viésemos, aún así no lo pudiésemos creer. La iglesia empezó a orar porque Pedro estaba encarcelado. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Creo que esa historia todos la conocemos, ¿verdad? Conocemos ese relato. La iglesia oró y pues Pedro dice que estaba en medio de los guardias y aún así Pedro se levantó, dice, y salió de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. Se abrieron esas, no podemos imaginar esas puertas inmensas que había en las cárceles antes, ¿verdad? De hierro grueso, enorme, y aún así dice el ángel del Señor la abrió y Pedro salió. ¿Pero por qué? Porque la iglesia oró con fe, confiando que Dios iba a hacer el milagro. Se estoy leyendo esta historia resumidamente, como les digo, para aprovechar el tiempo. Y último ejemplo, Jesús enseñó que la fe puede mover montañas. ¿Cuántos no hemos leído ese texto en Mateo capítulo 17, versículo 20? Si tuviésemos fe, un poquito de fe, por lo menos, si pudiésemos decirle a eso, dijo Jesús, pudiese decirle a ese monte que se moviera de aquí para allá, y lo haría. ¿Pero por qué dijo esto Jesús? Bueno, el contexto es que había un joven lunático, dice en la Biblia, y que los apóstoles no podían curarle. No podían curarle, pero vino Jesús, y Jesús sí lo hizo. Jesús le curó. Y le preguntaron a los que estaban ahí con él, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Entonces él les dijo, si tuvierais fe, como un granito de mostaza. Todos hemos visto el granito de mostaza, ¿verdad? Es pequeñísimo. Y aún así, dice, si tuvieran esa fe, ustedes le dieran a este monte que se moviera de aquí para allá, y el monte les obedecería. Así que si nosotros oramos con fe, Dios nos va a responder. Podemos hacer cosas maravillosas. Dios hará también con nosotros cosas maravillosas si pedimos nuestras oraciones con fe. Dios sigue respondiendo oraciones hoy. Él sigue siendo el mismo y su poder no ha cambiado. Así como Dios escuchó a Elías, así como Dios escuchó a Abraham, como escuchó a Isaac, como escuchó a David, como escuchó a Pablo, como escuchó a todas estas personas que podemos ver en la Biblia, Dios ahora nos escucha a nosotros también. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado en lo absoluto. Él no ha cambiado en nada, no ha cambiado absolutamente nada de Él. Él sigue siendo el mismo y su poder también. Amén. Vemos el poder de Dios reflejado en estos milagros y también ese poder está ahora. Amén. Dios no cambia. Y si usted confía en ese poder de Dios, si usted tiene fe y lo pone delante de Él en oración, Dios va a orar con ese poder tan maravilloso que nosotros leemos aquí, nos quedamos boquiabiertos, nos quedamos sorprendidos. Y ese es el mismo Dios que está reinando ahora también. Amén. Con nosotros. Él no ha cambiado en absoluto. Y para terminar, les mencionaba al principio por qué la oración y la fe van de la mano. Bien, la oración sin fe se convierte en una rutina normal. Algo que hago todos los días y lo hago porque tengo que hacerlo y ya. Si no hay fe, así se vuelve la oración. Es algo que hago solo por salir del paso. Una oración simple, vacía, que no llega a nada. Y la fe sin oración pierde comunión con Dios. Si usted no tiene fe, si usted tiene fe y no ora, pues usted está perdiendo la comunión con Dios. No se está comunicando con Él. No sabe lo que Dios quiere para usted. No sabe lo que Dios quiere para su familia. Y si usted está orando sin fe, pues está orando a la nada. Está orando, pues, sin motivos. Pero cuando ambas trabajan juntas, vemos la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Así que si yo oro con fe, Dios va a actuar en mi vida. Sin importar el problema, sin importar las circunstancias. Dios va a estar ahí, escuchándome, poniéndome atención y respondiéndome conforme a su voluntad. Tengamos eso muy claro. Y quiero cerrar con esta frase que nos dice: la oración es la llave que abre la puerta de los milagros y la fe es la mano que la gira.
La oración, así vemos, es la llave. Es la llave para los milagros. Y la fe es la mano que gira esa llave para abrir y para que esos milagros entren a nuestra vida. Para que esos milagros se realicen en su persona, en el familiar por el cual usted está orando. Esas es las dos herramientas, la oración y la fe. Amén. Nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de tener fe en Dios. Dios, el creador del universo, el creador de la vida, el creador de todo lo que usted ve a su alrededor. Nunca dudemos de Él. Siempre pongamos nuestras oraciones a Él con fe. Nunca dudemos. Como les mencioné, Dios sigue siendo el mismo y su poder también sigue siendo el mismo del que nosotros miramos aquí. Así que oremos unos por otros siempre. Pongámonos en oración. Estamos pasando momentos de aflicción, pongámonos en oración. Si estamos pasando momentos de angustia, pongámonos en oración. Y no duden en decirle también a los hermanos en la congregación, oren por mí, oren por mis familiares. Perdón, hermanos. Oren por mis familiares, porque las dificultades siempre van a estar. Y qué cosa más maravillosa no hay que toda la iglesia, que todos oremos por todos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Así que no dejemos de orar, siempre confiando en Dios con fe, porque Él nos va a responder siempre de la mejor manera. Así como respondió sus promesas aquí en la Biblia, así le responderá a usted también. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén.